Hoy vamos a ver la primera clase de matriz inversa. El primer ejercicio que vamos a ver va a ser en la página 110, el ejercicio número 9. En este ejercicio me dice, dados los siguientes pares de matrices A y B, me pregunta si es B la inversa de A y que justifique la respuesta. Antes que nada, vamos a repasar cuál era la definición de matriz inversa y vamos a poder aplicarla en este caso. Fíjense, la tenemos acá, ¿sí? Sean A y B matrices cuadradas de orden n, sí o sí tenemos que trabajar con matrices cuadradas. En este caso estamos trabajando con matrices de 2 por 2. Si se cumple que A por B es igual a B por A y es igual a la matriz identidad del mismo orden, ¿sí? Entonces B es la inversa de A. Entonces lo que nosotros tenemos que probar, vamos a hacer el producto A por B y vamos a ver si esto nos da la matriz identidad. Resolvemos este producto y obtenemos esto. Esto que tenemos acá no es la matriz identidad, por lo tanto podemos asegurar que B no es la inversa de A. Nosotros denotamos inversa de una matriz de esta manera, ¿sí? La matriz con un exponente a la menos 1. Entonces acá lo que dice es que B no es la inversa de A. Ahora vamos a resolver el apartado C, ¿sí? Del mismo ejercicio. Acá de vuelta tenemos dos matrices de orden 2 y escribimos la definición para recordarla. Entonces vamos a hacer el producto de A por B y de B por A y vamos a ver si esto nos da igual a la matriz identidad. Hacemos A por B y vemos que nos da la matriz identidad. Hacemos B por A y vemos que también nos da la matriz identidad. Esto no hace falta hacerlo, ¿sí? Después hay un teorema que nos aclara que haciendo uno solo de los productos, ¿sí? A por B o B por A, y eso ya me da la identidad, ya me asegura que se cumple el otro y que B es la inversa de A en este caso, ¿sí? Pero bueno, acá hemos aplicado la definición y bueno, entonces podemos concluir que como A por B es igual a la identidad y B por A es igual a la identidad, entonces B es la inversa de A. Que B sea la inversa de A implica también que A sea la inversa de B. Vamos ahora al ejercicio número 10. Me dice, dadas las matrices A y B, son dos matrices de orden 3, se pide calcule los valores de A, B y C de manera que la matriz B sea la inversa de A. Como dijimos en el ejercicio anterior, solo hace falta ver uno de los productos, ¿sí? A por B o B por A. En este caso vamos a ver A por B. Para que B sea la inversa de A, recordamos que el producto me tiene que dar igual a la matriz identidad. Entonces acá resolvemos este producto. Y me da esto de acá. Entonces yo ahora tengo que buscar para qué valores de A, B y C, acá también tengo C, esto es igual a la matriz identidad. Entonces igualo esto a la identidad de esta manera y voy a formar a partir de acá un sistema de ecuaciones. Fíjense, voy a ir igualando elemento por elemento, ¿sí? El elemento que está acá tiene que ser igual a 0. El elemento que está acá tiene que ser igual a 0 también. Y el elemento que está acá tiene que ser igual a 0. Lo otro no lo voy a igualar porque ya es igual, ¿sí? Fíjense, esto es igual a esto. Entonces acá formo un sistema de ecuaciones bastante simple que puedo resolver rápidamente. De acá saco que A es igual a menos 1, que C es igual a menos 1
Y ahora a este C lo voy a reemplazar en esta ecuación, ¿sí? De esta manera. Lo que me da que B es igual a 0. Entonces, para que B sea la inversa de A chiquito tiene que ser igual a menos 1, B igual a 0 y C igual a menos 1. Seguimos con el ejercicio número 11. Me dice, averigüe si las siguientes matrices son singulares o no singulares. Calcule la inversa en caso de que exista. Entonces vamos a repasar lo que significaba que una matriz sea singular o no singular. Entonces, trabajamos siempre con matrices cuadradas, ¿sí? Acá dice sea A una matriz cuadrada de orden n, si el determinante de esta matriz es distinto de 0, entonces A va a ser no singular. Y si el determinante de esta matriz es igual a 0, entonces va a ser una matriz singular. ¿Qué implica esto con respecto a la existencia o no existencia de la matriz inversa? Bueno, si A es no singular, A es inversible. Esto quiere decir que A tiene inversa cuando el determinante es distinto de 0. Si es singular, o sea que el determinante es igual a 0, entonces A no tiene inversa. Vamos a resolver el apartado B. Lo primero que vamos a hacer entonces, como la primera pregunta es si son singulares o no singulares, yo voy a calcular el determinante de la matriz D. El determinante de la matriz D, recordemos, era el producto de este por este menos este por este, ¿sí? Me da igual a 5, que es distinto de 0. Entonces podemos decir que D es no singular. ¿Qué implica esto con respecto a la existencia o no existencia de la matriz inversa? Existe la inversa de D. Bueno, el ejercicio me pedía que si es que existía la inversa, la tenía que calcular. Entonces ahora vamos a calcular la inversa de la matriz D de una manera que solamente nos sirve si tenemos matrices de orden 2. En realidad a este método lo podemos usar para matrices de orden mayor a 2, pero no nos conviene, ¿sí? Este es solo conveniente para matrices de orden 2 como tenemos en este caso. Entonces vamos a ver cómo calculamos la inversa de una matriz de orden 2. Y acá tenemos el procedimiento, ¿sí? Esta es una matriz en términos generales, A, ¿sí? Formada por 4 elementos, A, B, C y D, tal que el determinante de A es distinto de 0. ¿Por qué pongo esto? Porque es muy importante que tenga inversa, ¿sí? Y recuerden de la diapositiva anterior que para que A tenga inversa el determinante tenía que ser distinto de 0. Entonces, la inversa de la matriz la vamos a calcular de la siguiente forma. 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta, ¿sí? Esto que tenemos acá es A con un asterisco. Esta es la notación que usamos para matriz adjunta, que ya vamos a ver lo que es. Fíjense acá que la fórmula dice 1 sobre determinante de A. Entonces es muy importante que A sea distinto de 0, si no, no se podría. Veamos ahora qué es la matriz adjunta. ¿Qué significa A con el asterisco? Bueno, en el caso de la matriz de orden 2 es fácil calcular la matriz A adjunta. Lo que yo tengo que hacer es, fíjense cómo está formada esta, ¿sí? A, B, C, D. Cuando calculo la matriz adjunta, lo que hago es intercambiar los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Los intercambio de lugar, nada más. Es decir, acá estaba A, entonces escribo D, y acá estaba D, entonces escribo A. A los otros elementos, ¿sí? A B y a C,
no los voy a cambiar de lugar, ¿sí? Fíjense que acá tengo B y acá tengo C, pero los voy a cambiar de signo. Entonces, a los de la diagonal principal los cambio de lugar, a los de la diagonal secundaria no los cambio de lugar, pero los cambio de signo. Entonces podemos definir la inversa así, ¿sí? 1 sobre A por la matriz adjunta me termina quedando esto en términos generales. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico que nosotros teníamos que sacar la inversa de D. Bueno, como ya habíamos calculado, el determinante de D es igual a 5, que nos hace falta para resolver esta forma. Y definimos la matriz adjunta, ¿sí? Fíjense acá, en la diagonal principal teníamos 2 y 4, los cambiamos de lugar, 4 y 2. Y a los de la diagonal secundaria, que eran menos 1 y 3, acá los cambié de signo, ¿sí? 1, acá tenía menos 1 y menos 3, perdón. Entonces los cambié de signo, 1 y 3. Voy a aplicar la fórmula 1/5 por la matriz adjunta, ¿sí? 1/5 porque el determinante de D era 5. Y esto no es más que la multiplicación de una matriz por una escalar que se resuelve multiplicando cada elemento por el escalar. Entonces me queda que la inversa de D es así. Vamos a resolver otro apartado del ejercicio número 11. Acá vuelvo a copiar esto para que lo tengamos presente, ¿sí? Es cuando una matriz es no singular y cuando es singular. Entonces, tenemos la matriz E. Vamos a calcularle el determinante y en este caso el determinante me da igual a 0. Entonces me ubico en esta parte, ¿sí? ¿Qué indicaba que el determinante sea igual a 0? Que era una matriz singular. Entonces digo E es singular. ¿Y qué implicaba esto con respecto a la existencia o no existencia de la inversa? Si era singular, no era inversible. Entonces, no existe la inversa de E. Como no existe la inversa, no la puedo calcular. Acá termina este ejercicio. En el ejercicio 12 me dice determine para qué valores de X las siguientes matrices admiten inversa. La mejor forma de realizar esto es a partir de lo que tengo acá, ¿sí? Voy a calcular el determinante de la matriz y como me pide que admita inversa, ¿sí? Fíjense que en este caso admití inversa, entonces yo voy, al resolver el determinante, voy a escribir que este sea distinto de 0 y voy a ver para qué valores de X se cumple eso. Acá resuelvo este determinante. Bueno, este determinante yo en este caso lo resolví por los cofactores de la primera columna, pero también al ser una matriz triangular se lo podría haber resuelto multiplicando todos los elementos de la diagonal principal. Pero bueno, acá puse el elemento por su correspondiente cofactor, ¿sí? A los otros elementos no los copié porque son 0. Fíjense que lo que tengo acá, tengo una columna que es todos ceros, o sea que por propiedad de determinante esto es igual a 0. Entonces lo que yo estoy viendo es que estoy multiplicando estos 3 factores y este es 0 siempre, entonces el producto total va a ser igual a 0. Como el determinante de B entonces siempre es 0, pareciera que nunca va a admitir inversa, ¿sí? Es lo que pongo acá. Como el determinante de B es igual a 0 para todo X real, y a mí me pregunta ¿para qué valores admite inversa? Entonces yo voy a decir que va a admitir inversa para ningún X, ¿sí? No hay ningún valor de X
para que B admita inversa, porque el determinante de B siempre es igual a 0. Vamos al apartado D ahora. Tenemos una matriz grande de 4 por 4. Vamos a calcular el determinante y vamos a ver para qué valores este determinante es distinto de 0, ¿sí? Que eso va a implicar que exista la inversa. Bueno, la mejor forma de calcular este determinante lo vamos a hacer de vuelta por los cofactores de la primera columna, porque tenemos un 1 y todos los demás 0, ¿sí? Este es el elemento por su correspondiente cofactor. Y acá tengo 1 por 1. Entonces este no lo voy a copiar. Voy a resolver directamente este determinante ahora de orden 3. De la manera más fácil es tratar de hacer algún 0 para poder calcular este determinante. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser hacer 0 este 1, ¿sí? Entonces haciendo fila 3 menos fila 1. Para que este elemento que les mostré acá se haga 0. Entonces obtengo eso que ven acá. De vuelta vamos a resolver este determinante ahora de orden 3 por los cofactores de la primera columna. Y me queda un determinante de orden 2. Esto es, bueno, hago este por este menos este por este, me queda 1 menos x cuadrado. Este es el valor final del determinante. Ahora, como me pedía que D admita inversa, entonces yo voy a hacer que este valor del determinante sea distinto de 0 para que admita inversa. Vamos a despejar el x. 1 tiene que ser distinto a x cuadrado, o sea que x tiene que ser distinto de más menos 1. Entonces, D va a admitir inversa para todo x real tal que x sea distinto de 1 y x sea distinto de menos 1. Porque si x es 1 o menos 1, el determinante sería igual a 0 y no admitiría inversa. Bueno, pasamos al ejercicio número 13, en el que vamos a explicar el método de Gauss-Jordan para encontrar matriz inversa. ¿Sí? Me dicen, mediante el método de Gauss-Jordan, obtenga si existen las inversas de las siguientes matrices. Ustedes ya vieron el método de Gauss-Jordan en el tema de rango, pero en este caso, bueno, funciona muy parecido, ¿sí? Las operaciones elementales que vamos a realizar son las mismas. Permutación de dos filas entre sí, multiplicación de una fila por un escalar k no nulo y suma de una fila a otra multiplicada por un escalar. La diferencia va a ser la manera en la que lo vamos a plantear, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una tabla en la que en el primer lugar vamos a escribir nuestra matriz, ¿sí? La que nosotros tratemos de encontrar la inversa. Del otro lado vamos a escribir la matriz identidad. Y mediante operaciones elementales, ¿sí? Estas tres que acabo de nombrar, vamos a tratar de transformar la matriz A en la matriz identidad. ¿Sí? Todas las operaciones que yo realice las voy a realizar sobre las dos matrices que tenga acá, ¿sí? En este caso A y la identidad. Lo que obtenga de este lado va a ser la inversa de mi matriz A. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Estamos haciendo el apartado D, ¿sí? Esta es mi matriz D. Y acá escribo la matriz identidad, ¿sí? La D y la matriz identidad. Voy a tratar entonces de transformar esta en la matriz identidad para que me quede la matriz identidad de este lado. Y lo que yo obtenga de este lado va a ser la inversa de mi matriz D. Bueno, ¿cómo hacemos esto?
de la misma manera que ustedes trataban de encontrar vectores canónicos en rango, ¿sí? Pero nosotros siempre teniendo en mente que lo que queremos llegar es a esto. Fíjense que acá la primera columna ya es un vector canónico, ¿sí? Ya es el vector canónico 1, 0, 0. Entonces yo voy a elegir otro pivot para realizar otro vector canónico. En general, los pivots que me conviene elegir son 1 o menos 1. En este caso acá tengo un 1, entonces voy a elegir este. ¿Sí? Yo elijo este pivot. A partir de este pivot, lo que voy a tratar de hacer es hacer ceros los elementos que estén en la columna de ese pivot, ¿sí? Como este elemento ya es 0, al único que voy a tratar de hacer 0 va a ser este 2. ¿De qué manera puedo hacer 0 este 2 utilizando este pivot? Bueno, lo que hago va a ser, voy a la fila 2, le voy a sumar la fila 3 multiplicada por menos 2, ¿sí? La operación elemental que estoy realizando es esta, suma de una fila a otra multiplicada por un escalar. Si yo a la fila 2 le sumo la fila 3 multiplicada por menos 2, este se me va a hacer 0, que es lo que yo quiero. Fíjense, bueno, la fila 1 no se modifica porque no la toqué. La fila 3, como es la fila del pivot, tampoco se modifica. Acá la que estoy modificando es la fila 2. Vamos viendo elemento por elemento, ¿sí? Este es el primer elemento de la fila 2. Yo tenía que hacer fila 2 más fila 3 por menos 2. Fila 3 por menos 2 es 0. 0 más 0, 0. Sigamos. Menos 2 por 1, menos 2 más 2 me da el 0 que tengo acá. Menos 2 por menos 3 me da 6. Menos 1 es el 5 que tengo acá. Sigamos. Menos 2 por 0, 0 más 0, el 0 que tengo acá. Menos 2 por 0, 0 más 1 es el 1 que tengo acá. Y menos 2 por 1, menos 2 más 0, menos 2 es el que tengo acá, ¿sí? Entonces, esto es un proceso que tenemos que hacer siempre. Tenemos que elegir un pivot, hacer 0 los elementos de la columna del pivot, pero la operación que yo haga afecta a toda la fila, ¿sí? Como acá. Como yo modifiqué la fila 2, se me modificó toda esta fila. Sigamos, vamos a elegir. Nosotros ya tenemos el vector canónico columna 1, 0, 0, ya tenemos el 0, 0, 1, nos falta el 0, 1, 0. Ahora vamos a elegir un pivot que no esté ni en la fila ni en la columna del pivot que elegí primero, ¿sí? Entonces, mi pivot no puede estar en esta fila, no puede estar en esta columna. No voy a elegir este porque ya es un vector canónico, entonces el único que me queda es el 5. En este caso no es 1, pero nosotros lo podemos transformar en 1. ¿De qué manera? Usando esta operación elemental, ¿sí? Multiplicación de una fila por un escalar k no nulo. Entonces lo que voy a hacer va a ser a toda la fila 2 la voy a multiplicar por un quinto para que este 5 se haga 1. Es lo que hice acá. Fíjense que toda la fila se multiplicó por un quinto, ¿sí? Acá tenía 1 y ahora tengo un quinto. Acá tenía menos 2 y ahora tengo menos 2 quintos. Pero logré este 1 que necesitaba. Entonces lo elijo al 1 como pivot. De vuelta, yo voy a tratar de hacer ceros los elementos de la columna del pivot, ¿sí? Voy a tratar de hacer 0 este menos 1 y voy a tratar de hacer 0 este menos 3.
¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, fíjense que si yo sumo menos 1 a 1, me da 0. Entonces voy a hacer fila 1 más fila 2. Y acá, en este caso, yo necesito a la fila 3, le voy a sumar la fila 2 multiplicada por 3, ¿sí? Para que este menos 3 se me haga 0. Resolvemos esto y me queda así. Ustedes después pueden pausar el video y resolver todas estas operaciones y ver que llegan a esto. Acá ya logré los 3 vectores canónicos columnas distintos que necesitaba. Pero ¿qué pasa? No están ordenados, ¿sí? Fíjense que yo tenía que llegar a la matriz identidad y lo que tengo acá no es la matriz identidad. Entonces lo que voy a hacer va a ser intercambiar esta fila, ¿sí? Esta es la que debería ir último, 001, la que debería ir última, y esta es la que debería ir en segundo lugar, 010. Entonces voy a intercambiar la fila 2 con la fila 3. Uso esta operación elemental, permutación de 2 filas entre sí. Y obtengo esto. Como acá logré escribir la matriz identidad, lo que va a estar del otro lado, como habíamos visto en este cuadrito, es la inversa de mi matriz D. Acá tengo la identidad y acá tengo la inversa de D. Vamos a resolver otro apartado, el apartado E. Entonces, seguimos el procedimiento, escribimos de este lado la matriz E, de este lado la matriz identidad y vamos a tratar de llegar desde E a la matriz identidad, ¿sí? Resolviendo operaciones elementales. En el caso que no podamos hacerlo, lo que va a significar es que no existe la inversa de E o de la matriz que nosotros queramos calcular. Entonces, este es E y esta es la matriz identidad. Vamos a resolver siguiendo el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Nosotros tenemos que elegir un pivot, me conviene que sea igual a 1, y a partir de ahí tratar de hacer ceros los elementos de la columna de ese pivot. Yo puedo elegir este, por ejemplo. Entonces voy a tratar de hacer 0, este menos 2 y este menos 4. ¿De qué manera puedo hacerlo 0? Bueno, a este yo debería a la fila 1, ¿sí? Porque las operaciones se hacen sobre toda la fila. A la fila 1 le podría sumar la fila 2 multiplicada por 2 positivos, ¿sí? Así al hacer menos 2 más 2, este se me haga 0. Igual en este caso a la fila 3, lo que yo podría hacer sería sumar la fila 3 a la fila del pivot, que es la fila 2, multiplicada por 4, ¿sí? El opuesto del que tengo acá. Como yo tengo un 1 acá, la sumo a esta fila multiplicada por el opuesto de este. Entonces, pongo estas dos operaciones, ¿sí? Fila 1 más fila 2 por 2, fila 3 más fila 2 por 4. Siempre se hace con respecto a la fila del pivot. Entonces, ahí voy a poder hacer 0 este y este. Resuelvo estas dos operaciones. Acá, las dos filas que se van a modificar son las que yo escribo en primer lugar, ¿sí? Fila 1 y fila 3. Nunca se toca la fila del pivot. Yo acá elegí este como pivot, entonces no puedo modificar esta fila. La puedo modificar en pasos siguientes, pero no en este paso. Entonces, a la fila 2 le escribo tal cual tengo acá. Y realizo estas operaciones. De vuelta, ustedes pueden pausar el video y tratar de realizar estas operaciones sobre la fila 1 y sobre la fila 3 y ver que llego a esto, ¿sí? O sea, yo partía de acá, aplico las operaciones y llego a esto. Entonces acá logré
un vector canónico columna. Ahora tengo que tratar de llegar a otro. Entonces yo puedo elegir este pivot, ¿sí? Recuerden que el nuevo pivot no tiene que estar en la fila del pivot anterior. Entonces, yo ya había elegido este pivot. Ahora no puedo elegir este. Este no puede ser mi pivot. Sí o sí tiene que ser uno que no esté en esta fila. Yo voy a elegir en este caso el 1. Entonces, este que tengo acá ya es 0. No tengo que hacer ninguna operación. Pero este 2 lo puedo transformar en 0 haciendo fila 3 más fila 1 multiplicada por el opuesto de este, que es menos 2. De esta manera llego a esto, ¿sí? Pueden controlar las operaciones. Fíjense que acá, como yo hice fila 3 más fila 1 por menos 2, menos 2 por 1, menos 2, más 2, obtuve el 0 acá. Menos 2 por menos 3 me dio 6 positivo, menos el 6 que tengo acá me dio 0. Entonces, ¿qué me quedó acá? Me quedó una fila completa de ceros. Si yo siguiera con el proceso de Gauss, voy a ver que no puedo seguir, ¿sí? Yo ahora tengo que elegir un pivot que no esté ni en la fila ni en la columna del primero, ni en la fila ni en la columna del segundo, ¿sí? Entonces no puede estar en esta y no puede estar en esta, no puede estar en esta columna y no puede estar en esta columna. El único que me queda es este, un 0. Y lo primero que yo sé es que el pivot no puede ser igual a 0. Puede ser cualquier número distinto de 0. Entonces, al yo no poder seguir con el proceso de Gauss, ¿sí? Porque esto me indica que yo ya no puedo seguir, me dice, no es posible transformar AE en la matriz identidad. O sea, yo no pude llegar de acá a acá. ¿Qué significa eso? Que no existe la inversa de E. Último ejercicio de esta clase, vamos a resolver el 14 de la página 112. Me dice, dadas las matrices, en este caso yo solo copié dos, que son A y C, porque el apartado que vamos a resolver solo necesitamos de estas dos matrices. Calcule la inversa de A por C transpuesta. Yo voy a calcular ahora entonces la inversa de A. Como es una matriz de 2 por 2, nosotros podríamos utilizar Gauss, ustedes úsenlo si quieren, pero como es una de 2 por 2, es más rápido el cálculo por el método de la matriz adjunta. Calculo el determinante y calculo la matriz adjunta, que recordemos que a los elementos de la diagonal principal los cambiaba de lugar, pero no de signo, y a los de la diagonal secundaria los cambiaba de signo, pero no de lugar. Eso es lo que obtengo acá. Y recordemos que la inversa era 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta. Esto es lo que hago acá. Entonces acá obtuve mi inversa de A, que la voy a reemplazar acá, y voy a escribir acá C transpuesta. Fíjense que acá C es una matriz de 3 por 2, entonces C transpuesta va a ser una de 2 por 3. Tenemos un producto de una matriz de 2 por 2 por una de 2 por 3. El resultado va a ser una de 2 por 3. Realizamos este producto y obtenemos esto. Este es el resultado final.